Yo me opuse a ello porque siendo una sociedad civil que estaba en transformación para convertirse en un partido político, en el supuesto de que reuniera los requisitos, como sucedió, siendo sociedad civil, sus conflictos internos no son materia electoral. Quedan sujetos a la autoridad electoral en todo lo que hace al financiamiento público, a gastos, a ingresos, porque tiene que informar al Instituto Electoral. Pero en ese caso, cuando lo que se impugnaba era una separación del asociado o un ingreso de un nuevo socio o asociado, yo pensaba que no era materia electoral y así mantuve mis votos en los casos correspondientes. Distinto fue cuando se sancionó al partido por no cumplir las reglas de fiscalización como asociación, como organización que estaba en vías de transformación para ser partido político. Ahí actuaba como actor, no como responsable. En fin, esta conceptualización es bastante descriptiva, les decía. Hablamos de terceros ajenos y terceros vinculados a la relación substancial. Los terceros vinculados son el tercero interesado y el coadyuvante. Terceros ajenos son incluso los auxiliares del tribunal que participan en el proceso, los actuarios, el personal de oficialidad de partes, la Secretaría General de Acuerdos, en fin, todos los auxiliares del tribunal que participan en el proceso electoral. La relación substancial, para mí la relación substancial es de carácter procesal. La relación substancial se da entre actor, responsable y tribunal. Sin embargo, muchos procesalistas, cuando hacen referencia a la relación sustancial, se refieren a la relación sustantiva, la que da origen a los derechos y deberes que después motivan el conflicto de intereses y a eso hacen referencia, relación substancial como relación sustantiva. Para mí, relación substancial es la relación fundamental entre actor y demandado, tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal. El órgano jurisdiccional competente no puede ser más que un tribunal electoral, ya sea cualquiera de los 32 tribunales locales o bien el Tribunal Federal en materia electoral. ¿Cuál es la finalidad del proceso? La finalidad es resolver el litigio electoral planteado, el conflicto de intereses de trascendencia, aquí no solo jurídica, sino jurídica política o política electoral. Es la característica de los litigios de que conocemos en el Tribunal Electoral. Conflicto de intereses jurídicos de trascendencia política electoral. Y lo que hay en todo litigio, un actor o pretensor y un demandado o responsable. El actor tiene la pretensión de someter a su interés el interés del responsable y el responsable opone resistencia a ese sometimiento, a esa pretensión. De ahí este concepto demasiado amplio quizá, con muchas palabras, a veces incluso difícil de leer, pero que tiene todo el contenido del proceso electoral. Para facilitar tanto la explicación como el contenido y la memorización inclusive, he propuesto un concepto más breve que tiene todo el contenido que acabamos de ver, pero con menos palabras. Vamos a la siguiente, por favor, Mónica. Definición de proceso electoral.
Proceso electoral es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional electoral competente, las partes y los terceros para resolver un litigio de naturaleza política electoral mediante la aplicación del derecho. Esto es más breve, pero su contenido es el mismo que hemos visto en la conceptualización anterior. Hablamos del órgano jurisdiccional competente, es decir, del Tribunal Federal Electoral o del Tribunal Local Electoral. Según sea, la materia de controversia será la competencia de alguno de estos 33 tribunales. El Tribunal del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Local de la entidad federativa correspondiente. Partes. Hablamos aquí de las mismas partes que en el concepto anterior, actor y responsable. Terceros, terceros vinculados y terceros no vinculados. Sí, tercero interesado, coadyuvante y todos los demás terceros que habíamos dicho. Resolver un litigio. El litigio se define como una controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Si todo lo que dijimos en 3 o 4 renglones del otro concepto se reduce aquí a una palabra, litigio, que sí conservo la naturaleza de este litigio, de naturaleza política electoral. El tema de política es sumamente importante por la participación de políticos, ciudadanos, políticas, ciudadanas, de partidos políticos, de agrupaciones políticas nacionales o locales, de otro tipo de organizaciones políticas, de candidatos, de simpatizantes, de adherentes, en fin, nuestra materia electoral es una materia política, es una materia electoral que no se puede separar de la política, sino que hace una unidad, lo electoral con la política. Sin embargo, no resolvemos con criterios políticos, resolvemos conforme a derecho. Por eso, la precisión de resolver un litigio de naturaleza política electoral, pero siempre mediante la aplicación del derecho. El derecho entendido como lo vimos ayer en el concepto integrador de derecho. El derecho no solo son leyes, el derecho es todo lo demás que dijimos ayer, sujetos de derecho, normas jurídicas, legisladas, consuetudinarias, jurisprudenciales, de derecho convencional internacional, hablo de los tratados internacionales, de los principios generales del derecho y también de la ciencia jurídica. Todo se utiliza para poder resolver nuestras controversias político-electorales. Bien, vamos a la siguiente, por favor, Mónica. Esta ya pasamos a la siguiente. Proceso Son todas, electoral. Sí, ya creo que fuimos hacia atrás, ¿no, Mónica? Sí. Es que la presentación está hasta esa diapositiva. No, yo les mandé. Sí. A ver, permítanme, por favor. 5 minutos. Sí, por mí.
Pido Sara. Sí, porque se lo mandé a Caro a buena hora. Gracias. Pensé que se los había mandado, como no sabía quién me iba a ayudar. Gracias. Una disculpa, nos falta la complementación de la presentación. Vamos a recuperarla. Por lo pronto, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengamos? De lo que vimos ayer, no tenemos ninguna observación, ninguna pregunta. De mi parte, no, doctor, todo quedó muy claro. Muchas Muy gracias. claro de Gracias. mi parte, sí. Gracias. Bien, vamos a esperar a que nos manden la presentación para continuar con la hilación con el sistema que dejé en este documento y no entrar en desorden a otros temas. Pero voy a aprovechar para referirme al último tema. El último tema que tenemos en este módulo o en estas clases es la relativa a la acción constitucional. Nos piden que expliquemos la diferencia entre la acción electoral, acción procesal electoral, y la acción constitucional en estricto sentido. No he revisado, no he preguntado al coordinador del derecho procesal electoral cuál es la intención de este punto, diferencia entre la acción procesal y la acción constitucional en sentido estricto. No sé si lo que se pretenda sea hacer referencia a los medios de control de constitucionalidad o incluso si solo a la acción de inconstitucionalidad. Si lo que se pretende es hablar del control de constitucionalidad, el tema de control de constitucionalidad para mí ha sido rebasado de la manera en que se ha explicado tradicionalmente. De manera tradicional, explicábamos el control de constitucionalidad con el juicio de amparo. Durante el siglo XIX, todo el siglo XX, o casi todo el siglo XX, el control de constitucionalidad era monopolio del Poder Judicial de la Federación antes de ser incorporado el Tribunal Electoral, ahora del Poder Judicial de la Federación. Y era mediante el juicio de amparo. Todo control de constitucionalidad era un control concentrado, un control abstracto y concreto, pero sobre todo concreto y concentrado. Solo el Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados y de los juzgados de distrito. Con la reforma de 1996, que modifica el texto del artículo 105 constitucional, se instituye la acción de inconstitucionalidad, 1994, creo que dije 96, 1994, se instituye la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. La acción de inconstitucionalidad para controvertir la constitucionalidad de leyes locales y federales y la controversia constitucional para resolver conflictos entre órganos de autoridad municipal, estatal y federal. Y están todos los supuestos en el artículo 105 de nuestra Constitución. En esta reforma de 1994 se prohibió la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral y se prohibió también la controversia constitucional en materia electoral. En 1996 se reformó nuevamente
este artículo 105 de la Constitución para establecer la procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad para impugnar leyes electorales locales y federal, habilitando o legitimando para este efecto también a los partidos políticos. Por tanto, la acción de inconstitucionalidad es un medio actualmente para impugnar leyes electorales, pero en términos generales son medios de control de constitucionalidad de leyes. No procede la controversia constitucional en materia electoral. Pero también en 1996 se reforma la Constitución y se incorpora al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Se expide una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Listo, doctor. Perdón por interrumpirme. Gracias. Gracias, qué amable. Luego les digo cuando vayamos a cambiar de esta diapositiva. Gracias. Bien, decía en 1996, también se reforma la materia electoral, se reforma, entre otros, los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución, se incorpora al Poder Judicial de la Federación el Tribunal Federal Electoral, que hasta esa fecha había tenido independencia o autonomía constitucional. No formaba parte de ninguno de los tres poderes. Al quedar incorporado al Poder Judicial de la Federación, se modifica también la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide, les decía, una ley especializada. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que instituye recursos y juicios. Tenemos el recurso de revisión, el recurso de apelación y el recurso de reconsideración. Tenemos el juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. El recurso de reconsideración solo era procedente para impugnar sentencias de fondo dictadas en los juicios de inconformidad y el juicios de inconformidad de la competencia de las salas regionales. El recurso de reconsideración se consideraba un recurso de estricto derecho para impugnar sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en juicio de inconformidad relativas a la elección de diputados y senadores electos por el principio de mayoría relativa. Se instituye el juicio de revisión constitucional electoral procedente para impugnar las sentencias definitivas de los tribunales electorales locales. Y se pensó que el único medio de control de constitucionalidad era ese juicio de revisión constitucional electoral. Quizá a esto obedezca tratar de diferenciar la acción electoral de la acción de constitucionalidad en sentido estricto. Yo sostuve en un Congreso Internacional de Derecho Electoral que se celebró allá por el año 2000-2002, yo era entonces secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral, sostuve que todos los medios de impugnación en materia electoral son medios de control de constitucionalidad, salvo el recurso de revisión administrativa. Con la reforma de 2014 se agregó el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero el recurso de revisión ha prevalecido permanentemente. Salvo este recurso administrativo, para mí todos los demás son medios de control de constitucionalidad.
de tal manera que la acción procesal electoral es una acción de constitucionalidad, aunque no siempre, pero es una acción de constitucionalidad, no solo cuando se promueve juicio de revisión constitucional electoral, cuando se promueve juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano. ¿Qué es lo que se pretende proteger? El derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho de afiliación a los partidos políticos, el derecho a constituir partidos políticos y otros derechos más que están previstos en la Constitución. Luego entonces, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano es una acción constitucional o de control de constitucionalidad. Cuando se promueve un recurso de apelación porque el partido político no esté de acuerdo con el financiamiento público que le es otorgado o con el financiamiento privado que le es permitido y promueve un recurso de apelación, lo que pretende es la aplicación o la interpretación de la Constitución del artículo 41 en el párrafo tercero, en la parte relativa a financiamiento público. Y por tanto el recurso de apelación es un medio de control de constitucionalidad. Si vamos a hablar del nuevo recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, la acción para promover este recurso es de control de constitucionalidad. Ahí tenemos el tema de violencia en la Constitución, el tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Se debe respetar este principio constitucional al tiempo que un principio o derecho convencional internacional. Al promover el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en alguno de estos supuestos, se está haciendo control de constitucionalidad. En fin, para mí todos los medios, salvo, insisto, el recurso de revisión administrativa, todos los medios de impugnación, competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son medios de control de constitucionalidad. Por tanto, también es una acción de constitucionalidad. No hay diferencia entre una y otra acción. En todo caso, la diferencia es la materia, pero no la naturaleza jurídica de la acción. Vamos después, ya tenemos, creo, la versión actualizada de esta presentación. Vamos después a volver al tema de la acción. Y voy a explicarles con una de estas diapositivas la naturaleza jurídica de la acción, que es de todas las acciones. Regreso después a este tema. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, abra su micrófono y formule su participación. Si no hay preguntas o intervenciones en términos generales, vamos a regresar a la presentación, por favor, Mónica. Vamos a la siguiente. ¿O quién me está auxiliando? Ya no supe, porque creo que escuché otra voz. Jirel. Adelante, Jirel. Vamos a la siguiente. Ok. A ver, ¿no hay una antes, Jirel? Bueno, la que sigue. Vamos a ver la siguiente, por favor. Que no es esta la que mandé. A ver la que sigue, Jirel. Correcto, sí, vamos a la anterior. Sí es esta, perdón. Cuando hablamos de naturaleza jurídica del derecho procesal electoral, porque tenemos un apartado
que dice naturaleza jurídica, pero yo ya no entendí si es naturaleza jurídica del derecho procesal electoral o naturaleza jurídica de la acción. Si lo que queremos es saber la naturaleza jurídica del derecho procesal electoral, ya en la definición está precisada. Es un apartado del derecho público, del derecho que tiene por objeto al Estado en su origen, organización y funcionamiento. Para mí ese es el derecho público y forma parte del derecho público, el derecho procesal electoral. Aquí asumimos la determinación que hizo Oscar von Bülow desde 1868, cuando señaló que el proceso es una relación jurídica de derecho público. Y es de derecho público porque no obstante que participan particulares o gobernados, sobre todo en calidad de actor, de demandado, de tercero o de testigo, perito, etcétera, la parte fundamental del proceso es la presencia del Estado por conducto del órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional es el órgano rector o director del proceso, mediante, por supuesto, la legislación aplicable al caso concreto o los usos y costumbres que se puedan aplicar en el caso particular. Por ello, sin duda alguna, el derecho procesal electoral es derecho público. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Es una rama, un apartado del derecho público. Vamos a la siguiente, por favor. Otro tema también en este módulo, alcances del derecho procesal electoral. Yo no uso este tipo de palabras, alcances, porque realmente no sé qué es lo que quieren decir. Para mí no es propiamente una palabra jurídica. ¿Sí? Alcances del derecho procesal electoral, pues más bien lo que yo pienso que se trata de decir es cuál es la finalidad, cuál es el objetivo del derecho procesal electoral, para qué es el derecho procesal electoral y qué es lo que abarca. Vamos a la siguiente lámina, por favor. De acuerdo a lo previsto en la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución, relacionado con los artículos 60 y 99, el derecho procesal electoral tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, constitucionalidad y definitividad en materia electoral. Yo hablo de legalidad en sentido estricto y legalidad en sentido amplio, porque por principio de legalidad normalmente entendemos cumplir la ley, cumplir las leyes, en nuestro caso, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, que son las leyes que dan sustento normativo al derecho electoral y al derecho procesal electoral. Y por constitucionalidad, la mayoría de los autores entiende el respeto, el cumplimiento de las normas constitucionales. Yo hablo de principio de legalidad lato sensu, porque la Constitución es una ley. La propia Constitución establece que la Constitución es ley suprema de la Unión. Y en la materia de ciencia jurídica, todo mundo acepta que la Constitución es una ley y por regla la ley suprema de todo Estado. Sin embargo, se hace esta diferenciación en la doctrina, en la ley y en la propia Constitución al señalar la garantía de los principios
de legalidad y de constitucionalidad. Luego voy con definitividad. ¿Levantó la mano Maribel o no alcancé a retener el nombre? ¿Quién levantó la mano? Adelante, Rosalba. Puedes abrir tu micrófono y hacer uso de la palabra. Perdón, fue sin querer. Bueno, está bien, Rosalba, no te preocupes. Yo pensé que querías participar en algo, nada más que para no interrumpir en el momento en que estaba abordando el otro tema, no te di el uso de la voz de inmediato. No, Bien, no te preocupes. Continuamos entonces. Definitividad. Definitividad de los actos jurídicos y de las etapas en que se divide el procedimiento electoral. Eliminé algunas diapositivas relativas a proceso y procedimiento electoral porque no nos iba a dar tiempo, pero lo que define nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como proceso electoral no es proceso electoral. Si no mal recuerdo, son los artículos 207, 224 y 225. Lo que se define en estos artículos y en esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es el procedimiento electoral, aunque todos los legisladores le titulan proceso electoral. Y por regla, en la práctica, todos hablamos de proceso electoral, queriendo hacer alusión al procedimiento electoral. El proceso electoral solo es jurisdiccional. El proceso electoral es solo ante los tribunales electorales, ante el Tribunal Federal y los 32 tribunales locales. Fuera del ámbito de actividades de los tribunales, actividades jurisdiccionales, por supuesto, no hay proceso electoral. Bien, en la base sexta se establece que el sistema de medios de impugnación debe garantizar la definitividad de los actos y de las etapas electorales. Por eso se establece en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación un plazo para impugnar, un plazo común de 4 días. Tenemos plazos específicos de 3 días y de 48 horas inclusive para impugnar en cada caso concreto. Ya será cuando vean cada medio de impugnación, cuando tengan esta precisión. Por lo pronto nos quedamos con el plazo genérico que es de 4 días. 4 días que pueden ser 4 días o más de 4 días. No es un juego de palabras. Sabemos que durante los procedimientos electorales todos los días y horas son hábiles. Durante los procedimientos electorales no hay días inhábiles. En cambio, fuera de un procedimiento electoral, los días hábiles son en principio de lunes a viernes. Son inhábiles por regla sábado y domingo. Pero la ley aplicable al caso puede establecer y establece otros días inhábiles. Solo por ejemplificar, no tuvimos actividades el lunes 6, porque fue inhábil por acuerdo. No por acuerdo del tribunal, sino por un acuerdo administrativo que ha tornado inhábiles los lunes de cada semana, cuando previa o posteriormente tenemos un día inhábil festivo. Sí, como el 5 de febrero, por ser aniversario de la Constitución, se considera legalmente día inhábil, y en esta ocasión fue en domingo, el día inhábil fue el lunes inmediato, es decir, el lunes 6. Si tuviéramos que computar un plazo para promover, tendríamos que descontar del plazo el sábado, el domingo y el lunes. Si se hubiese notificado la resolución a impugnar
el jueves, por ejemplo, pues contaría como primer día el viernes, como segundo día hoy martes, o el martes, hoy es otro, perdón, el martes 7, miércoles 8 y el jueves 9. Hasta ahí acabarían los 4 días porque estamos fuera de procedimiento electoral. ¿Para qué se establecen estos plazos? Para dar oportunidad a su impugnación. Pero una vez transcurrido el plazo, si no se promueve el medio de impugnación correspondiente, se pierde el derecho a impugnar. Algunos autores hablan de preclusión, otros hablan de prescripción. Ninguno de los dos, en mi opinión, tiene razón. Cuando transcurre el plazo sin haber promovido, lo que se extingue es nuestro derecho a demandar, nuestro derecho a impugnar. Y la pérdida de ese derecho se denomina jurídicamente caducidad. Ha caducado el derecho a promover el medio de impugnación correspondiente. Por tanto, el acto no impugnado se torna definitivo y firme. Sí, ya no se puede impugnar posteriormente. Por otra parte, los plazos también tienen tiempo determinado. En septiembre de este año vamos a iniciar la etapa preparatoria del procedimiento electoral 2023-2024, en el cual vamos a tener la renovación del depositario del Poder Ejecutivo Federal, entre muchos otros cargos. Si los cargos no se eligen, porque es común también ver en los medios, en las conferencias, en muchos temas especializados, vamos a elegir 500,000 cargos. No, los cargos no se eligen. Los cargos están previstos en la legislación. Elegimos a la persona que va a ocupar ese cargo. Y en el caso de diputados, senadores, presidente de la República, no son titulares del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Los únicos titulares o el único titular del poder público es el pueblo. El presidente de la República no es titular del Poder Ejecutivo, es depositario del Poder Ejecutivo para su ejercicio. Es mandatario del pueblo mandante. El pueblo, al elegir, ordena quién será su representante, determina quién será su representante. Y el representante no es titular del poder, es depositario de ese poder para ejercerlo en beneficio del pueblo. Desafortunadamente no siempre se cumple este mandato constitucional. Bien, la etapa preparatoria concluye hasta antes de iniciar la jornada electoral. La jornada electoral inicia a las 7:30 de la mañana del primer domingo del mes de junio del año de la elección y concluye con la clausura de las casillas y la elaboración de los paquetes electorales, previo escrutinio y cómputo, por supuesto, la integración de los paquetes para su envío a el órgano electoral que deba recibirlos. Bien, el tiempo va determinando cuándo inicia, cuándo concluye una etapa y cada etapa se va volviendo definitiva, de tal manera que lo no controvertido en una etapa no se puede controvertir en la etapa posterior. Los actos, las resoluciones, los procedimientos se van volviendo definitivos. Las etapas, una vez concluidas, son definitivas, no se puede regresar. Esto es lo que tiene que garantizar el sistema de medios de impugnación: legalidad, constitucionalidad y definitividad. Si se promueve a tiempo el medio de impugnación, estaremos ante un caso
ya sea juicio o recurso, un caso controvertido que debe resolverse conforme a derecho, no obstante ser un conflicto de naturaleza política, jurídica, electoral. Pero esto que tenemos en el artículo 41, párrafo tercero, base sexta, en la práctica ha rebasado los límites de legalidad, constitucionalidad y definitividad. Y ha rebasado la realidad social y la realidad jurídica. Y también, por supuesto, la vigencia de la normativa constitucional y, por ende, la realidad constitucional en México. Sobre todo con la reforma al artículo primero de la Constitución Federal y el rubro del capítulo primero al reconocer la existencia, la vigencia de los derechos humanos. Ahora hablamos de derechos humanos, hablamos de derecho internacional de los derechos humanos y hablamos de control de convencionalidad, que los actos de autoridad estén congruentes o sean congruentes con el derecho convencional internacional tutelador de derechos humanos. Es derecho convencional porque es acuerdo de voluntades de los estados soberanos el que ha dado origen a estos tratados. Estos tratados dieron origen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue acuerdo de voluntades de los estados soberanos la creación de estas instituciones internacionales y la suscripción de estos convenios internacionales. Por tanto, todos los países suscriptores deben cumplir estos convenios. De ahí que hablemos de derecho convencional internacional y, por supuesto, del principio pacta sunt servanda. Lo que fue convenido, lo que fue pactado, se debe cumplir como fue pactado y además ahora como interprete la Corte Interamericana en su jurisprudencia e incluso en sus opiniones consultivas. De ahí que tengamos que modificar esta presentación de cumplir y garantizar principios de legalidad, constitucionalidad y definitividad para agregar la convencionalidad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está este agregado y, por supuesto, tenemos que agregar el fundamento, el artículo primero. Aunque debo decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tuvo que esperar a la reforma constitucional de 2011 para poder hacer control de convencionalidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el año 2000, ha estado haciendo control de convencionalidad en materia electoral. Todo porque a finales de 1999, el presidente del Tribunal Electoral presentó una contradicción de criterios entre la Sala Superior y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual obviamente no fue bien visto en el interior de la Suprema Corte. Se supo que iban a fallar en contra, que debe el tribunal acatar la jurisprudencia de la Corte y no contradecirla. Y todo lo que dice la Corte al resolver una acción de inconstitucionalidad de leyes electorales por una mayoría calificada de 8 ministros es jurisprudencia. Para evitarse complicaciones, la Sala Superior empezó a hacer control de convencionalidad desde el año 2011. Por tanto, lo que después vino a instituir la reforma constitucional al artículo primero y capítulo primero de la Constitución
no fue ninguna novedad ni modificó para nada la actuación del Tribunal Electoral. Teníamos 11 años de estar haciendo control de convencionalidad, no era ninguna novedad para la Sala Superior y en general para el Tribunal Electoral, salvo que a partir de 2011 se volvió una facultad expresa, una facultad literal y un deber jurídico, hacer control de convencionalidad. Así que incluso el control de constitucionalidad ha quedado rebasado, ha quedado superado. Tenemos ahora que hacer también control de convencionalidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta esta parte? De mi parte todo claro, doctor. Gracias. Gracias, qué amable, Raúl. Si no hay intervenciones, continuamos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para mí, los alcances, les digo que no uso la palabra, sino el objetivo o los objetivos, las finalidades del derecho procesal electoral están en estas líneas. Garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral, para la vigencia plena del sistema democrático electoral con paz social y respeto a los derechos humanos. Esa es la finalidad o esas son las finalidades, esos son los alcances, si eso quisieron decir, del derecho procesal electoral. Como podrán advertir, no hablo de principio de legalidad, no hablo de principio de constitucionalidad, ni hablo de principio de convencionalidad, sino de un principio de juridicidad. Es decir, que todos los hechos, actos y procedimientos en materia electoral sean conforme a derecho. Y el derecho en el concepto integrador que explicaba yo ayer. El derecho no solo son normas legales, no solo son normas consuetudinarias, no solo son normas jurisprudenciales, sino también normas convencionales y normas con naturaleza de principios generales del derecho. Pero a todo esto, les decía ayer, porque las normas deben ser objeto de interpretación y en su caso de integración, a todo esto tenemos que agregar la ciencia jurídica, la ciencia del derecho. Por eso es que juridicidad, para mí, es sinónimo de derecho integral o integrado, si lo quieren así, integrado con todos los elementos que veíamos en la gráfica presentada el día de ayer. Sí, yo nunca procuro no hablar de principio de legalidad, de convencionalidad, de constitucionalidad, sino principio de juridicidad. Incluso cuando se habla de educación en el principio de la legalidad. No, yo no hablo de educación en el principio de la legalidad, sino de la convicción de juridicidad. Debemos cumplir nuestros deberes porque es nuestro deber como miembros de la sociedad y debemos exigir el respeto de nuestros derechos porque así está previsto en la ley. Los deberes jurídicos también están previstos en la ley, pero debemos de cumplir los deberes no por temor al castigo, no por temor a la sanción, sino por la convicción de que así debemos actuar. Bien, principio de juridicidad en toda actuación en materia electoral. ¿Y para qué queremos cumplir la juridicidad en toda actuación electoral? Pues para poder garantizar
la vigencia del sistema democrático nacional, cuando menos en su parte electoral. Yo hablo también de democracia integral, pero constituida por la democracia económica, democracia política y democracia social. Después de muchos años de reformas y más reformas, hemos logrado constituir un sistema normativo que garantiza la existencia de un sistema democrático electoral. Un sistema democrático porque el pueblo es el que manda. El pueblo, a través de su voto, determina quién será el depositario del poder ejecutivo y del poder legislativo. El pueblo, con su voto, determina el contenido de las leyes que elabora el poder legislativo. El pueblo, con su voto, determina la ruta de los procedimientos electorales, la existencia de órganos de autoridad electoral, la integración de estos órganos, la independencia, en fin, ¿sí? Vivir en un sistema democrático como establece el artículo 3 de la Constitución. El sistema democrático no solo es un régimen jurídico y político, sino también un sistema de vida sustentado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo. Hemos conquistado la democracia política electoral, somos ejemplo para muchos otros países de lo que debe ser la materia electoral, que desafortunadamente en este momento está en una situación crítica. No sabemos lo que va a suceder con una posible reforma que se puede aprobar. Ya solo falta la Cámara de Senadores para la posible aprobación, aunque muy pocos la han estudiado, o pocos quizá la leyeron, ya no digo estudiar, pocos la leyeron antes de votar su aprobación. Pero en fin, cada quien tiene un objetivo y una misión en la vida y cada quien es responsable de lo que hace. ¿Qué es lo que tiene que hacer este principio de juridicidad? Garantizar la vigencia plena del sistema democrático electoral. No puede ir más allá. No se puede ocupar de la democracia económica ni de la democracia social, porque nuestro contexto de actividades son las elecciones. Y sí, buscar por medio de la solución de las controversias político-electorales la paz social. Lo que ahora vemos que sucede ante un secuestro, ante un homicidio, ante un feminicidio, era conducta cotidiana con motivo de las elecciones. La toma de carreteras, de casetas de las carreteras, de las autopistas, las protestas y tomas de palacios municipales, de palacios de gobierno, protesta en los zócalos, en las plazas de armas. Incluso llegaron algunos manifestantes a coserse los labios con aguja y con hilo. Era impresionante. Decían, porque no hay libertad de expresión, nos tienen amordazados. En fin, toda la materia electoral ha ido evolucionando, quizá a partir de 1963, cuando se instituyen las diputaciones de partido, para dar cabida, para dar presencia a los partidos pequeños, partidos de oposición, en la Cámara de Diputados. Y después con la reforma de 1977, que instituyó, entre otros, el recurso de reclamación, la libertad de organización para formar nuevos partidos políticos
y, por supuesto, la inscripción de estos partidos. En 1986 se reforma la Constitución nuevamente y tenemos la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral. En 1990, con nueva reforma, se deroga el Tribunal Contencioso Electoral y tenemos al Tribunal Federal Electoral y al Instituto Federal Electoral. En 1993, nueva reforma para derogar el sistema de autocalificación política de la elección de diputados y senadores al Congreso de la Unión y crear la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, instituir el recurso de reconsideración. Ahí surgió el recurso de reconsideración para impugnar las sentencias dictadas en el recurso de inconformidad que emitían las salas regionales. En esa época se denominaba recurso de inconformidad, no juicio de inconformidad. Nueva reforma en el año 1996 para incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación con esta nueva estructura. La expedición de la primera ley procesal electoral nacional o federal, porque era federal todavía, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y de ahí las reformas recientes de 2007 y de 2014. ¿Qué es lo que nos garantiza el derecho procesal electoral al conocer y resolver los medios de impugnación electorales? Nos garantiza paz social, pero además respeto a los derechos humanos en la parte que corresponde al Tribunal Electoral. Si esto es lo que pretendían decir con la palabra alcances, que para mí, reitero, son fines u objetivos del derecho procesal electoral, ahí está plasmado lo que considero que corresponde al derecho procesal electoral. El conocimiento y resolución de los medios de impugnación en materia electoral para garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de todos los hechos, actos y procedimientos electorales, para así garantizar en consecuencia la vigencia plena del sistema democrático electoral mexicano, con paz social y respeto a los derechos humanos. ¿Alguna duda, comentario u observación? Bien, si no tenemos intervenciones, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Como vamos a hablar de la acción, quise traer a la memoria tres instituciones del derecho procesal en general: la acción, la jurisdicción y el proceso. Ya vimos proceso, vamos a comentar acción y jurisdicción, aunque sea de manera rápida. Ramiro Podetti llamó a estos tres, acción, jurisdicción y proceso, la trilogía estructural de la ciencia del derecho procesal civil. Lo que se estudiaba era derecho procesal civil, no había teoría general del proceso o derecho procesal general, o como yo le denomino, derecho procesal común. Si la trilogía estructural de la ciencia del derecho procesal civil, que son la acción, la jurisdicción y el proceso. El maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo, aceptando esta trilogía, estos tres conceptos fundamentales, dijo que antes que ser una trilogía estructural, es un trípode desvencijado, ¿sí? Porque no tenía fortaleza. Desvencijado no es viejo, sino falto de estabilidad, falto de firmeza, y por eso le llamó
trípode desvencijado, sin embargo, nos dice sobre el cual se levanta la estructura del derecho procesal. Vamos rápidamente a ver estos dos autores, uno más que he citado de manera adicional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Piero Calamandrei, nos dice, vean, su libro es Instituciones de Derecho Procesal Civil. Los estudiosos de estos temas han estado en la ciencia del derecho procesal civil. Nos dice, no es posible iniciar con utilidad el estudio descriptivo y exegético de un código de derecho procesal, sino partiendo de tres nociones fundamentales de orden sistemático, que no están definidas, sino presupuestas por las leyes positivas: jurisdicción, acción, proceso. La oportunidad de distinguir tres términos en este fundamental trinomio sistemático y de distinguirlo en el orden en que los hemos enunciado se presenta inmediatamente cuando, antes de profundizar en los conceptos, se considera cómo se desarrolla y en qué consiste prácticamente la obra de los magistrados llamados a administrar justicia. Vean cómo Calamandrei nos dice, son conceptos fundamentales. No podemos hablar o elaborar un código de derecho procesal sin antes tener conocimiento y conocimiento profundo de estos tres conceptos fundamentales. Y nos dice en ese orden: jurisdicción, acción y proceso. Son un trinomio sistemático. Por eso se deben estudiar, se deben distinguir y conceptualizar en ese orden. Y nos dice también que estas tres nociones no están contenidas en la ley como conceptos, pero sí existen como presupuestos en la legislación vigente. Él dice positiva. No son leyes positivas. Las normas jurídicas positivas son las que tienen aplicación real en la sociedad, los que tienen vigencia en la realidad social. Normas jurídicas vigentes que no se aplican en la realidad social son normas vigentes pero no positivas. Para ser positivas deben tener aplicación en la realidad social. Y decíamos ayer, la vigencia es una vigencia temporal, vigencia espacial, vigencia material y vigencia subjetiva o personal. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Se niega a trabajar nuestro instrumento mecánico, Jirel? Imagínense, hasta las máquinas se cansan o hasta las máquinas se rebelan. La siguiente es una cita también literal, pero prefiero leerlas para que tengamos el conocimiento directo de lo que dijo el autor y no nada más lo que interpretemos o lo que alcancemos a captar o a sintetizar de su pensamiento. Por eso las transcripciones, pero están ahí todas las citas para que no me vayan a acusar de plagio. Dicen que el que le copia a uno plagia, pero al que le copia a muchos hace investigación jurídica. Vamos a la siguiente, por favor, Jirel. Esta es la cita de Ramiro Podetti. Dice, tres son, a mi juicio, las bases principales de la moderna ciencia procesal, que pueden considerarse por ello
como sus piedras angulares. Sobre ellas, aisladamente o en íntima correlación, han construido los procesalistas las teorías que la explican como rama autonómica de las ciencias jurídicas, y sobre ellas debe asentarse la legislación positiva, con los datos contingentes valorados de acuerdo a los principios procesales. Son ellas los conceptos jurisdicción, de acción y de proceso. Por razones científicas y aún metodológicas, la teoría y la práctica del derecho procesal, para desarrollarse armónicamente, con claridad y precisión, tanto en su parte general como en sus instituciones especiales, deben asentarse en una consideración unitaria y subordinada en el orden enunciado de esos tres conceptos fundamentales. Sin la dilucidación previa de la idea de jurisdicción, no puede conseguirse una acepción lógica de acción. Y sin sentar debidamente estos dos, vamos a la siguiente, por favor. Estos dos conceptos previos es ilusoria toda tentativa de entender lo que es el proceso. De esta trilogía estructural fluye la idea de los elementos activos del proceso o sujetos procesales, a quienes debe dar la acepción concreta y precisa que requieren para la dilucidación de numerosos problemas doctrinarios y prácticos, y el concepto de actos procesales realizados por el órgano y sus auxiliares o por los elementos activos del proceso. Aquí tenemos un tema importante de actos jurídicos, actos procesales. ¿Se acuerdan de mi concepto? Digo que el proceso es un conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos. Aquí hablamos de actos jurídicos procesales del tribunal u órgano juzgador, de los auxiliares del tribunal y de los elementos activos del proceso, principalmente actor y demandado. Son los sujetos activos más importantes del proceso. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿No hay una antes, Jirel? Antes de esta. Porque si no mal recuerdo, tenía yo también la del maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo. A ver, antes. Bueno, creo que faltó, por alguna razón no está, el análisis que hace Niceto Alcalá Zamora y Castillo en su libro Proceso, Autocomposición y Autodefensa. En este libro nos dice que, estando de acuerdo en que son conceptos fundamentales del derecho procesal, la acción, la jurisdicción y el proceso, dice, no es una trilogía estructural, sino un trípode de desvencijados. Hay una situación todavía no definida. Nos dice la acción ¿qué cosa es? No sabemos qué es la acción, ni sabemos en dónde está. El derecho, el proceso, ¿en dónde está el proceso? ¿En el derecho constitucional o en el derecho procesal? Y la jurisdicción, sabemos lo que es, pero no dónde está. La jurisdicción es una actividad del Estado para decir el derecho en el caso concreto controvertido. Pero ¿en dónde está? ¿En el derecho procesal o en el derecho constitucional?
Sin embargo, nos dice, es correcta la posición de Podetti al señalar que estos son los conceptos fundamentales, estructurales o básicos del derecho procesal. Yo no comparto esta opinión. Para mí hay otros conceptos básicos sin los cuales no se puede entender el derecho procesal. Hablamos de acción, pero la acción corresponde al actor. No hablamos de excepción, y la excepción es el derecho de defensa que tiene el demandado. ¿Podemos entender el proceso sin la excepción? Para mí no. Para poder hablar de proceso necesitamos hablar de acción y de excepción. Pero leíamos en alguna de estas diapositivas la necesidad de llevar a cabo actos procesales. Actos procesales que son tanto del órgano jurisdiccional como de las partes. Los actos procesales de las partes las estudian los procesalistas como cargas procesales. La carga de contestar la demanda, la carga de ofrecer pruebas, la carga de aportar argumentos jurídicos, la carga de narrar hechos en que se sustenta la demanda del actor, la carga de precisar la pretensión del actor y, por supuesto, el demandado, el tercero interesado y el coadyuvante tienen cargas procesales. ¿Cómo explicamos el proceso sin explicar cargas procesales o actos de las partes? El órgano juzgador no tiene cargas, pero sí tiene facultades, tiene competencia. ¿Cómo explicamos el proceso si no hablamos de competencia? ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente? ¿Cuáles son los criterios para determinar la competencia de un tribunal? ¿Cómo hablamos de proceso si no hablamos de sentencia? ¿Cómo hablamos de proceso si no hablamos de pruebas? ¿Cómo podemos hablar de proceso si no hablamos de cosa juzgada? Si no hay todos estos elementos, no hay proceso y mucho menos ciencia procesal. ¿Sí? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Y el legislador qué va a regular? ¿Y el tribunal con base en qué va a actuar? Sí, para mí todos estos conceptos son básicos, son necesarios para el proceso, para el derecho procesal. De tal manera que no me quedo en esta trilogía estructural, sino que hago una ampliación mayor, y esto lo podrán leer en mi libro, Derecho Procesal Electoral Mexicano. Vamos a las otras láminas, por favor, Jirel. Ahí vamos a hablar de acción, que es uno de los subtítulos que tenemos en nuestro programa de hoy. Pero como podrán advertir, regresamos al anterior, por favor, Jirel. Como podrán advertir, no dejé solita la palabra acción. La hice acompañar de la voz procesal, pero dejo procesal entre paréntesis, porque si estamos estudiando derecho procesal electoral, pues no es necesario la palabra procesal. Si estamos hablando de acción, estamos hablando de la materia jurisdiccional, de la materia procesal y no de la acción entendida en su acepción gramatical, que acciones podemos realizar todos, aunque no todos podamos ser actores en un juicio determinado. Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. A mí me parece sumamente importante la definición que se da desde el derecho romano. Yo no creo lo que han dicho muchos autores, serios, destacados todos ellos,
de que en el derecho romano se confundía la acción con el derecho subjetivo. Para mí no. Y tenemos aquí una definición que está tomada de las instituciones de Justiniano, según Ortolán. Las instituciones de Justiniano nos dicen: la acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio, de perseguir ante un juez, algunos autores dicen en juicio, lo que se nos debe. Acción es el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe. Yo no encuentro la confusión que dicen algunos autores. Para mí la acción está aquí definida de manera clara como un derecho de perseguir o de ocurrir al órgano jurisdiccional. Y ahí se acaba la acción. ¿Para qué vamos ante el tribunal, ante el juez? Vamos para pedir que se nos pague lo que se nos debe. Lo que se nos debe es el derecho subjetivo tutelado por la acción. Son dos derechos distintos. Yo no sé, tal vez me falte estudiar, por supuesto, yo no sé en dónde encontraron algunos autores la confusión que afortunadamente dio como fruto el estudio o los estudios especializados para decir que la acción es un derecho de naturaleza distinta, es un derecho diferente al derecho subjetivo que sustenta la pretensión del actor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De la acción nos dice, a ver aquí, ¿a qué autor estamos citando? Mutter, que es uno de los estudiosos de la acción en el derecho romano y que a mediados del siglo XIX dio origen, junto con Binchait y con el otro autor que les citaba sobre presupuestos procesales, ahorita me acuerdo su nombre, y si alguien se acuerda me lo dice por favor, que dan origen al derecho procesal científico. Oscar von Bülow, que habla de los presupuestos procesales y del proceso como relación jurídica de derecho público. Bien, dice Hugo Alsina, citando a Theodor Mutter, en su obra titulada, la obra es de Mutter, no de Alsina, la obra de Alsina es Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. El citado, Mutter, su obra es La Teoría de la Acción Romana y el Derecho Moderno de Obrar. Dice, la acción como un derecho público subjetivo mediante el cual se obtiene la tutela jurídica y se dirige contra el Estado para la obtención de una sentencia favorable y contra el demandado para el cumplimiento de una prestación insatisfecha. La acción tiene por presupuesto, aseveró Mutter, la existencia de un derecho privado y su violación, pero aunque está condicionada por el derecho subjetivo, es independiente de este y su regulación corresponde al derecho público. Es más o menos lo que ya habíamos explicado, no con estas palabras precisas, pero la acción es un derecho independiente del derecho subjetivo que sustenta la pretensión. La acción es un derecho público, nos dice Mutter en este estudio. La acción se ejerce en contra del Estado y en contra del demandado. En contra del Estado para pedirle que dicte una sentencia favorable y en contra del demandado para exigirle al demandado que haga lo que no ha hecho, que pague su deuda, que dé lo que no ha dado o que deje de hacer la
omisión que no ha cumplido, la abstención que no ha cumplido. Si la acción como derecho público subjetivo de ocurrir al órgano jurisdiccional en demanda a cargo de otro sujeto de derecho llamado demandado a exigir el cumplimiento de una prestación debida. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Francisco Carneluti, en su Sistema de Derecho Procesal Civil, tomo 2, nos dice: la acción jurisdiccional consiste no ya en el derecho de pedir, y menos en el derecho de obtener la tutela de un interés, no en el derecho de pedirla, porque esta no es más que una facultad, no en el derecho de obtenerla, porque obtenerla está fuera de la potestad de la parte y puede muy bien ocurrir que no obstante el cumplimiento de los actos en que consiste el proceso de conocimiento, la tutela le sea denegada. La acción consiste, en cambio, en el derecho al cumplimiento del proceso de conocimiento. Esto es, en definitiva, a obtener del juez la sentencia sobre el litigio deducida en el proceso mismo. Sigue, Carneluti difiere de la opinión de otros autores porque nos dice: la acción es solo el derecho de obtener en un proceso el dictado de una sentencia. ¿Cómo va a ser esa sentencia? Depende de a quién le asista la razón. No lo dice en estas líneas, pero depende de lo que se haya alegado, comprobado o demostrado en juicio. El juez debe juzgar siempre, se dice en la expresión latina, secundum allegata et probata, según lo alegado y probado en juicio. Por tanto, dice, no es el derecho de obtener la tutela de la ley, no es el derecho de obtener una sentencia favorable, es única y exclusivamente el derecho de ocurrir ante el juez a pedirle el dictado de una sentencia, y la sentencia será en los términos de lo alegado y probado en juicio por las partes litigantes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hugo Alsina, en su Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y Comercial, nos dice: pensamos que la acción es un derecho público subjetivo, mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Ello es consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia y de haber asumido el Estado la función jurisdiccional. Acción y jurisdicción son, por lo tanto, conceptos que se corresponden, y llevados a un último análisis, podría decirse que la acción es el derecho a la jurisdicción. La pretensión que se deduce en la acción podrá o no prosperar, según que ella esté o no amparada por una norma substancial, pero en cualquier caso, la acción se habrá ejercitado y la actividad jurisdiccional se habrá puesto en movimiento. Sí difiere Hugo Rocco, de muchas opiniones de otros autores y nos dice con claridad, con sencillez: la acción es un derecho subjetivo público mediante el cual se solicita, se pide o se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica. Solo le faltó decir, para que coincidiéramos con él de manera completa, que es el derecho público subjetivo de pedir la intervención
de un órgano jurisdiccional para resolver un litigio. Pero en realidad todos estos elementos están aquí contenidos. De aquí podemos deducir esa conclusión. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, mientras se niega, vamos a aprovechar. Vean cómo, a ver, regresamos, por favor. Tanto trabajo que costó avanzar y vamos a regresar. Pero vamos a la anterior, por favor. Veamos cómo Hugo Alsina en esta parte nos dice, la anterior, la que sigue, perdón. Esa, ahí nos quedamos, no. A ver. Nos dice en esta parte Hugo Alsina, la acción es consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por propia mano. Si el párrafo primero de nuestro artículo 17 constitucional establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano ni ejercer violencia para exigir un derecho. A cambio, en el párrafo 2 establece que el Estado debe instituir tribunales que estarán expeditos para impartir justicia. Y esto ya nos lo dice Hugo Alsina en este trabajo. La acción es consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por propia mano. En lugar de aplicar la ley del talión, recurre al tribunal y que el tribunal resuelva la controversia a través del juzgado competente o del tribunal competente para este caso. Por eso nos dice Alsina, es consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por propia mano y de haber asumido el Estado la función jurisdiccional. ¿Cuándo asume el Estado la función jurisdiccional? Cuando se instituye como Estado democrático, basado en el principio de división de poderes, con un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. La función jurisdiccional se atribuye a los órganos del poder judicial. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hugo Rocco nos dice, la acción es el derecho de pretender la intervención del Estado y la prestación de la actividad jurisdiccional para la declaración de certeza o la realización coactiva de los intereses materiales o procesales tutelados en abstracto por las normas del derecho objetivo. Si lo que tenemos, lo que pedimos al tribunal es que aplique esa ley, derecho objetivo, que aplique la legislación para resolver un caso controvertido en el que sobresale la prestación demandada por el actor en contra del demandado. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Eduardo Couture nos dice, la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Hemos leído en algunas de las citas anteriores que la pretensión debe estar sustentada en un derecho subjetivo. Debe estar sustentada la pretensión en una norma jurídica que le conceda en abstracto al actor un derecho, un interés tutelado jurídicamente. Al momento de ejercer la acción como poder jurídico, lo que solicita el actor al órgano jurisdiccional es que por su conducto se satisfaga la pretensión
expresada en su demanda. Obviamente, la satisfacción queda a cargo del demandado en cumplimiento de la sentencia que dicte el tribunal en el momento oportuno. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Hernando Davis Echandía nos dice: la acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso. Parece un poco complicado, con muchos temas, esta definición de Hernando Davis Echandía, pero empezamos por la primera parte. Acción es un derecho público, subjetivo, derecho subjetivo público. Habíamos dicho, el derecho subjetivo es la facultad derivada de la norma jurídica para observar determinada conducta o para exigir de otro sujeto de derecho una conducta determinada. Ya veremos en cada caso cuál es esa conducta determinada. Es un derecho abstracto, la acción, porque está contenida en la norma jurídica que nos autoriza a promover un medio de impugnación en el caso de la materia electoral. Está en abstracto y al momento en que se ejerce, abandona el mundo de la abstracción para convertirse en algo concreto. La acción como derecho se ejerce al momento en que presentamos la demanda. Ahí está ejercida la acción y está expresada la pretensión. ¿Qué es lo que queremos del tribunal? ¿Qué es lo que queremos de la parte responsable? La acción es un derecho autónomo. Esto por la idea que han tenido algunos autores de que los romanos confundieron acción y derecho subjetivo sustantivo. Por eso hablan de un derecho autónomo. Es independiente de la existencia de un derecho subjetivo. Puede darse el caso en que alguien que no tiene derecho subjetivo presente una demanda, exprese una pretensión sin tener sustento normativo, no hay derecho subjetivo que le dé sustento a la pretensión. Sin embargo, expresa la pretensión y esa pretensión, una vez notificada al actor la admisión de la demanda y hecho el emplazamiento para que concurra a contestar la demanda, pudiera ser, decía ayer, que se allanara, que cumpliera la pretensión del actor con tal de que no lo moleste. Y a pesar de que no hubo un derecho subjetivo que sustentara la pretensión, el demandado se allanó, pagó la pretensión no debida y dio por concluido el proceso correspondiente. Por eso se dice la acción y el derecho subjetivo, sustantivo o material son independientes. Uno es autónomo del otro, no depende uno del otro. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo defino la acción como el derecho humano de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para demandar, conforme a derecho, la satisfacción de una pretensión jurídica. Insisto, ¿qué es la pretensión? La pretensión es lo que queremos, lo que pedimos del demandado o del tribunal. Porque en ocasiones nuestra pretensión será dirigida al tribunal, principalmente en los casos de amparo, fundamentalmente en el caso nuestro, en el proceso electoral. La pretensión es que el tribunal declare la nulidad de una elección.
o que declare la nulidad de uno o más votos para poder modificar el cómputo correspondiente y obtener probablemente otro triunfador. Ha habido elecciones en donde la diferencia es de un voto. En la práctica, en el lenguaje común, a este se le ha llamado el voto de oro, porque si ese voto es anulado, resultan empatados en el resultado, en el número de votos obtenidos, dos o más partidos políticos. Y como no puede haber empate y darle un tiempo a uno y un tiempo al otro para ejercer el cargo para el cual fueron electos, se declara la nulidad de la elección. O bien pedimos la revocación de un acto, de una resolución. Depende de lo que pretendamos. Si nuestra pretensión es dirigida al tribunal o bien al demandado. Si lo que queremos es que se nos inscriba en el padrón de militantes de un partido político, la pretensión va dirigida en contra del responsable de la omisión. Por supuesto, como leíamos también con algunos autores, esa pretensión también está dirigida al tribunal, porque al tribunal le vamos a pedir que dicte sentencia favorable, que declare que el partido político demandado tiene el deber, porque hemos satisfecho todos los requisitos, de incorporarnos en su padrón de militantes. Por tanto, nuestra pretensión es dual, va dirigida tanto al tribunal para pedirle una sentencia favorable como al responsable para que nos inscriba en su padrón de militantes. La pretensión es qué es lo que pedimos del demandado, qué es lo que pedimos del tribunal o de ambos. Pero les digo, esta petición debe ser conforme a derecho. Es decir, debe estar sustentada en un derecho subjetivo. Debe tener nuestra pretensión un fundamento jurídico. ¿Y a quién le pedimos? Al órgano jurisdiccional competente. No le pedimos a cualquier órgano jurisdiccional, necesariamente al órgano jurisdiccional competente. Y nuestra petición no puede ser como queramos. Debe ser la petición conforme a derecho. Sí, no solo la pretensión conforme a derecho, sino la petición también conforme a derecho. Es decir, cumpliendo, en el caso nuestro, los requisitos para la demanda previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero, ¿qué es? Vamos a la lámina siguiente, por favor. ¿Qué es la acción electoral o la acción en el derecho procesal electoral? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Se ha dicho que la acción es un derecho subjetivo público. Lo hemos leído reiteradamente en algunas de las citas que hemos hecho. Pero también se dice, y lo decía yo con relación a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, la acción es un derecho constitucional. La acción no está en el derecho procesal. Se estudia en el derecho procesal, pero no está ahí, sino en el derecho constitucional. Y esto lo confirmamos con la lectura del párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Constitución. Todo sujeto de derecho tiene la facultad de ocurrir a los tribunales para que se le imparta justicia, para que se resuelva la controversia de intereses de trascendencia jurídica que mediante la demanda hace del conocimiento del tribunal competente.
Sí, la acción es un derecho constitucional. Y en la definición que yo propongo, habrán visto que destaco, la acción es un derecho humano. Sí, no solo es un derecho previsto en la ley, no solo es un derecho previsto en la Constitución, sino un derecho previsto también en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Pero además, con la reforma del título al capítulo 1 de nuestra Constitución y del texto del artículo 1 constitucional, resulta claro que actualmente la acción es un derecho humano. Esta es su naturaleza jurídica, con independencia de qué acción estemos mencionando. La acción no cambia de naturaleza jurídica por el proceso en el cual exista o esté previsto. Puede ser en el derecho procesal civil, en el derecho procesal penal, en el derecho procesal administrativo, en el derecho procesal electoral, en el derecho procesal constitucional, en fin, hay tantas acciones como derechos sustantivos hay y como derechos procesales existen, pero su naturaleza jurídica no cambia su definición, siempre será un derecho humano para ocurrir ante el órgano jurisdiccional del Estado que resulte competente para hacer de su conocimiento la existencia de una controversia de intereses jurídicos y solicitándole que resuelva conforme a derecho. Eso es la acción en cualquier ámbito del derecho, en cualquier rama del derecho. No hay clasificación de las acciones, no hay acciones en plural. La acción es en singular, este derecho humano que he definido o que han definido los otros autores en los términos que hemos visto en esta sesión. Eduardo Couture dice que siendo solo uno el derecho de acción, no admite clasificaciones. Sin embargo, vamos a ver todavía leyes como el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que le piden al actor que precise qué tipo de acción está ejerciendo. Esto se refiere a acciones mercantiles, acciones civiles, acciones familiares, laborales, etc. Y dentro del derecho procesal civil se refiere a acciones reales y acciones personales. Pero esto es justamente porque se confunde, se sigue confundiendo en la actualidad, si es que se confundió en el derecho romano, se sigue confundiendo el derecho de acción con el derecho subjetivo. Y todavía más, probablemente con la pretensión. No, la acción, insisto, que es el derecho humano de ocurrir ante el Estado por conducto del órgano jurisdiccional competente para hacer de su conocimiento la existencia de una controversia de intereses de trascendencia jurídica, solicitándole que mediante el proceso que es de su competencia dicte sentencia que resuelva ese litigio, esa controversia, y que la sentencia se cumpla una vez que asuma la calidad de sentencia definitiva, es decir, cuando tenga la naturaleza de cosa juzgada, una sentencia inimpugnable, una sentencia inmutable, y que se cumpla con la voluntad del demandado, del condenado, o incluso contra su voluntad, caso en el cual habrá necesidad de promover un incidente de cumplimiento de sentencia. No sé si... Vamos a la diapositiva siguiente, por favor.
porque creo que todavía tenemos algunos temas, aunque ya no nos dará tiempo. No, esa es la que ya expusimos mientras esperábamos la presentación actualizada. Diferencia entre acción electoral y la acción constitucional en sentido estricto. No existe tal diferencia. La acción es única. La acción es la misma en todos los procesos. No podemos establecer diferencia entre las acciones, aunque muchos jueces siguen todavía dictando sentencia diciendo en los resolutivos: el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. No, la acción no se prueba. Lo que se prueba son los hechos que sustentan la pretensión. En su caso, se puede demostrar la existencia del derecho que fundamenta la pretensión, cuando sea derecho extranjero, derecho consuetudinario o derecho jurisprudencial. Cuando el derecho que sustenta la pretensión es derecho legislado, no tenemos nada que demostrar bajo el principio iura novit curia. El tribunal conoce el derecho, por tanto, expresemos los hechos que el tribunal aplicará el derecho aplicable para resolver el conflicto en particular. Así que para mí no hay diferencia entre acción electoral y acción constitucional. La acción es una sola, es un concepto básico del derecho procesal. No comparto la idea de que solo sean tres, son muchos, ya los mencioné en su momento, son muchos los conceptos básicos del derecho procesal, pero es un concepto aplicable a todas las ramas del derecho procesal. No hay diferencia porque cambie el derecho sustantivo y el derecho adjetivo correspondiente. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Adelante, Yael. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me voy a regresar un poquito al principio de la clase. Doctor, si Adelante. me permite, nos comentaba de los medios de impugnación y nos hizo referencia a que cuando usted fue secretario expuso que todos, con la salvedad de uno, tenían como finalidad un control constitucional. Efectivamente. En este sentido, estoy formando un razonamiento, quisiera que me dijera si es correcto o no. Sí. El control constitucional solamente lo pueden ejercer los tribunales constitucionales, que en materia electoral es una facultad exclusiva de las autoridades jurisdiccionales. Entonces, no sé si sea correcto que pues, pueda llegar a la conclusión de que pues, la mayoría de los medios de impugnación son de naturaleza jurisdiccional, con la salvedad del recurso de revisión, que me parece que el INE también lo puede resolver. Ese sería de naturaleza administrativa. Correcto. Sí, estamos en varios temas. Control de constitucionalidad, ahora la deben hacer todos los tribunales. Todos. No importa si es de primera instancia, si es de apelación o si es federal, si es local, todos los tribunales deben hacer control de constitucionalidad a partir de la reforma del artículo 1 de la Constitución Federal y de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto el criterio de que solo los tribunales federales pueden hacer control de constitucionalidad. Sí, ahora todos deben hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad, no solo los tribunales constitucionales. Esta sería una respuesta para una parte. La otra, efectivamente, el recurso de revisión administrativo es un recurso administrativo. Es un recurso del que conoce y resuelve
el superior jerárquico del responsable en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral. Si el acto es de una junta distrital, resuelve la junta local. Si el acto es de una junta local, resuelve la junta general. Sí, más o menos en ese orden. Sí, no necesariamente y siempre es igual. Tenemos que advertir, sobre todo en procedimientos electorales, la coexistencia de junta y de consejo. Junta distrital, consejo distrital, junta local y consejo local. Y la permanencia del Consejo General y de la Junta General también. Pero más o menos esa es la estructura. Debe resolver el superior jerárquico en el recurso administrativo de revisión. Ahora, las autoridades administrativas pueden hacer control de constitucionalidad. Mi criterio desde hace mucho tiempo ha sido que sí. Me hicieron una consulta hace varios años, una autoridad administrativa, de si ellos podían hacer control de constitucionalidad, porque todos los abogados que habían consultado y emitido opinión habían dicho que no. Yo dije que sí, que también la autoridad administrativa puede hacer, en esa época, ahora con mayor razón el comentario, que podía hacer control de constitucionalidad, porque la autoridad administrativa es aplicadora de la ley. Al aplicar la ley la tiene que interpretar, pero la ley no es nada más la ley del caso concreto, es la ley y la Constitución, incluso la ley y la jurisprudencia de los tribunales competentes para establecer jurisprudencia. De tal manera que al emitir un acto la autoridad administrativa, un acto administrativo, la autoridad administrativa puede hacer control de constitucionalidad. Pero ahora, con mayor razón, si hablamos de derechos humanos y si tenemos en mente el artículo 1 constitucional, que establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia, aunque lo diga mal en plural, de sus competencias, si toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene el deber de respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos, conforme a los principios, y vienen todos los principios. Si se refiere a todas las autoridades legislativas, jurisdiccionales y administrativas, no solo a las jurisdiccionales. Y no recuerdo si esta opinión ya está sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tengo en mente el dato, si alguien lo tiene, nos dice por favor. Pero para mí, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución, las autoridades administrativas también pueden hacer control de constitucionalidad. Obviamente es un control totalmente distinto. Si hablamos de recursos administrativos, pareciera al control jurisdiccional. Pero si hablamos de actuación administrativa, sí, con una, ¿qué diríamos? Una argumentación cuidadosa, detallada, de autoridades que conozcan el derecho. Por ejemplo, si alguien me pide, autoridad administrativa, licencia para establecer una cantina cerca de una fábrica, le puedo decir que no, por constitucionalidad y convencionalidad, porque los seres humanos que trabajan en esa fábrica deben estar resguardados de la tentación de ir a la cantina el día en que cobren su salario y llegar a la casa con
deudas inclusive, o con una parte mínima de lo obtenido en esa semana de trabajo. O la cantina cerca de la escuela. Sí, ya estamos haciendo protección de derechos humanos. Y estableciendo, tendríamos, les decía, o que recurrir a normas relativas a salud, a medio ambiente o a educación, cuyo fundamento está en la Constitución, además de las leyes secundarias. Si puedo, como autoridad administrativa, negar o autorizar algo haciendo control de constitucionalidad. No es una opinión compartida por todos. La mayoría está hecho en el sistema tradicional, jurídico tradicional mexicano, en donde negamos a la autoridad administrativa esta posibilidad. Para mí, tiene posibilidad de hacerlo, la facultad de hacerlo, y sobre todo ahora, digo ahora, a partir de 2011, con la orden constitucional a todas las autoridades de tutelar los derechos humanos. Claro, debe estar en juego un derecho humano específico, concreto. Espero haber contestado, no haberte convencido, porque el convencimiento, decía Aristóteles, viene de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Creo que fue Yael quien puso... Sí, ¿Sí? doctor. Sí, Gracias. Me llama la atención lo que me comenta de que la autoridad administrativa sí puede ejercer el control constitucional. En la práctica vemos que la misma autoridad dice, no, es que yo no estoy facultado, pero Claro. hay ocasiones en las que dicen, no estoy facultado porque, a diferencia de la autoridad jurisdiccional, yo no puedo emitir jurisprudencia. Por eso es que no estoy facultada, pero sí puedo citar la jurisprudencia que emite la autoridad jurisdiccional, y de esa forma no dejan de cumplir con el artículo 1 de la Constitución y esa observancia y ese control constitucional que tienen que hacer. Entonces, como que han encontrado la forma de sí observar ese artículo 1, si bien no tienen las facultades, citar una jurisprudencia de quien sí las tiene. Pero es lo que he logrado observar. Sí, para mí es una práctica contraria a derecho. Sí, no es cumplimiento del artículo 1, es evasión al cumplimiento de lo ordenado en el artículo 1. Pero reitero, la mayoría de los autores de derecho administrativo en México dicen eso, y de ahí han tomado esta idea quienes están en el poder ejecutivo. Para mí están mal, pero es mi opinión, por supuesto. Respeto las otras opiniones, aunque no las comparta. Pero sí es la práctica, Yael. No tengo en mente algún ejemplo, pero sí he visto esa práctica y creen que con eso cumplen. No, están incumpliendo el mandato constitucional, para mí. A ver si más adelante coincidimos en otra clase, doctor, y podamos ahondar más en este tema, para no quitarle el tiempo a los compañeros ni a usted. Claro que sí. Gracias, Bien, con gusto. ¿Alguien más quiere decir algo? Que ya son las 6:10 y espero que no tengan ustedes otra actividad académica. Por mí no hay ningún problema. Y el salón parece que no va a ser ocupado, así que si alguien tiene algo que decir, adelante. ¿No? Bueno, pues entonces les doy las gracias por su atención. Qué bueno que pudimos estar juntos en esta sesión que para mí es atractiva, atrayente, de mucho análisis, de mucha reflexión, y yo siempre estoy proponiendo algo o trato de proponer algo. No me quedo conforme con lo que digan los tratadistas, por grandes y respetados o respetables que sean. Siempre trato de emitir mi propia opinión y seguir adelante con el derecho. El derecho, les decía yo, es vida humana normativada, y la vida humana cambia todos los días. Tenemos que
hacer cambiar el derecho también para mejorar el servicio que nos da para la sana convivencia social en paz y con respeto a los derechos humanos. Gracias por su atención. Espero que nos veamos pronto en otro módulo. Que tengan buena tarde. Igualmente. Muchas gracias.